Muy bien, aparece la semana número 7 en pantalla. Entonces el tema y lo que vamos a trabajar en esta sesión. Profesor, en la semana número 7, el tema a desarrollar es la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Nosotros ya hemos venido trabajando en clases anteriores el tema de los procesos electorales en el Perú. El día de hoy vamos a conocer justamente sobre la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y la primera pregunta sería, ¿qué cosa es la Oficina Nacional de Procesos Electorales? ¿Con qué otro nombre también se le conoce a esta oficina? A ver, una manito levantada por ahí. ¿Con qué otro nombre también se le conoce a esta oficina? Liliana, te escuchamos. OMPE. Muy bien, Liliana. OMPE, correcto. ¿Ah? Profesor, también se le conoce con el nombre de OMPE. Así es. Muy bien, Liliana. Entonces, Juan de Berríos, ¿no? Muy bien, Juan de Berríos. Profesor, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales también se le conoce con el nombre de OMPE, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente, con el nombre de OMPE. Muy bien, recién se han conectado. Tengo en el chat a Ashley Bravo, ¿qué tal? Y a López también. Buenas tardes. Entonces, profesor, cuando me hablen de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, yo recuerdo que es el nombre que recibe la OMPE. Y justamente acá tenemos el título de la clase. Sistema Electoral Peruano. Seguimos conociendo sobre el sistema electoral en nuestro país. Y parte del sistema electoral peruano tiene que ver mucho con la OMPE. La pregunta es, ¿qué funciones desarrolla la OMPE? Para entender esta pregunta, tenemos acá el propósito de la clase. Explica las funciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Ese es el propósito, que tú puedas explicar las funciones que realiza la OMPE en nuestro país. Muy bien, entonces tu compañera Liliana me había dicho al inicio que vamos a hablar de la OMPE. Y hay que recordar un poquito lo que hemos venido trabajando. El sistema electoral peruano. Profesor, ¿qué cosa es el sistema electoral peruano? Recuerda que el Perú es una república y que en una república es importante que se escuche y sobre todo se tome en cuenta la participación popular, ¿no? Y para tomar en cuenta la participación popular se organiza un sistema electoral peruano. ¿Cuál es, profesor Luis, la finalidad de este sistema electoral peruano y cuál es la estructura de este sistema? Ya lo hemos explicado en clases anteriores, pero vamos a volver a explicar y sobre todo repasar. Para lo cual vamos a pedir a otro voluntario para la lectura. Cualquiera. Manito levantada, a ver por aquí, cualquiera que haga la primera lectura de este esquema. Muy bien, Liliana, nuevamente. Te escuchamos, Liliana, fuerte y claro, por favor, para tus compañeros. Sistema electoral peruano. Tiene por finalidad asegurar que las elecciones sean la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos. Los escrutinios reflejan la voluntad del elector, expresa en la urna por votación directa. Estructura: Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Muy bien, Liliana, Juan de Berríos, perfecto. Vamos a explicar un poquito entonces este sistema electoral peruano. Profesor, nosotros sabemos que el Perú es una república y que en una república es importante la participación popular. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este sistema electoral peruano? Bueno, una finalidad que su compañera ha leído es que las elecciones. Profesor, ¿qué es una elección? Una elección es en realidad un proceso electoral. Pueden haber elecciones de diferentes tipos. Puede haber una elección municipal donde lo que se va a elegir son autoridades locales. Ejemplo, alcaldes, regidores, ¿no? Y puede haber una elección también general donde se va a elegir a un presidente. Bueno, lo que el sistema electoral peruano en realidad busca es que sea cual sea esa elección, la expresión del pueblo sea de manera auténtica, sea de manera libre y sea de manera espontánea. Eso es lo que busca el sistema electoral peruano, que la población pueda expresarse de manera auténtica, sin presión, sin miedo, sin amenaza, y no solamente eso, sino también de manera libre, ¿no? Que las personas puedan ir a sufragar, profesor, sin ninguna medida coercitiva y sobre todo espontánea. Así es, eso es una finalidad del sistema electoral peruano. Otra finalidad es que los escrutinios, es decir, los votos de los ciudadanos, reflejen la voluntad, pues. Y para que estos escrutinios o votos realmente reflejen la voluntad, se debe contar con una urna y obviamente con un sistema de votación, que es lo que se implementa cada vez que existe un proceso electoral. Ahora, ¿quiénes son los organismos que se encargan de que se logre este objetivo? Por un lado tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, por otro lado tenemos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y por otro lado tenemos al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Ahí están los tres órganos que forman parte del sistema electoral peruano. ¿Ya? Profesor, de todos ellos, ¿cuál es el más antiguo? El Jurado Nacional de Elecciones, que hace su aparición en el Perú en 1931, mucho más antiguo. La OMPE, profe, ¿cuándo aparece? La OMPE recién aparece en la Constitución Política de 1993, la Constitución actual desarrollada durante el gobierno de Fujimori. Muy bien, ese sería el primer esquema. ¿Alguna pregunta de este primer esquema? ¿Alguna duda, alguna curiosidad de tu parte? Pregunta. ¿O se ha entendido todo claro? ¿Todo está ok? Después, profesor, no, es que no entendí, no pude. Pregunta ahora, aprovecha. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Todo claro, profesor. Todo claro, profe. Muy bien, Greco, muy bien, Hernández. Ahí está. Todo claro. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, seguimos y todo está claro. Profesor, en la sesión de hoy día vamos a hablar básicamente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales básicamente se denomina OMPE. Ahí está, OMPE, ¿no? Profesor, y para entender un poquito la OMPE, vamos a hablar de su definición y de la máxima autoridad, para lo cual vamos a pedir igual un voluntario o voluntaria para la lectura. Cualquiera, manito levantada, que quiera seguir ganándose sus puntos en esta sesión. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Muy bien, Silva. Adelante, Silva, definición y máxima autoridad. Definición. Es la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum y otras consultas populares. Máxima autoridad.
El jefe de la OMPE es nombrado por la Junta Nacional de Justicia, JNJ, por un periodo renovable de 4 años. Muy bien, Silva. Entonces, hasta el momento, ¿cómo vamos? Liliana tendría 17, Silva tendría 16 hasta el momento de participación oral. A ver, la definición de OMPE. Dice, profesor, que la Oficina Nacional de Procesos Electorales es la máxima autoridad en materia de organización, ¿no? Y también es la máxima autoridad en materia de ejecutar los procesos electorales. Recuerda que dentro del proceso electoral está básicamente una elección, ¿no? Que puede ser de tipo municipal para elegir algún alcalde o de tipo general para elegir al presidente. Por ejemplo, te suelto un dato. El próximo año, el año 2002, ¿qué autoridades se van a elegir en el Perú? Levanta tu manito. A ver, tenemos acá. Muy bien, tenemos a 3 participantes. A ver, Coveñas, te escuchamos. Los alcaldes. Claro, el próximo año, profesor, se van a elegir a las autoridades municipales, ¿no? Los alcaldes. Muy bien, Coveñas. El próximo año en todo el Perú hay elecciones municipales, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Y justamente esa organización recae en quién, profesor Luis, recae en la OMPE. Ahí está. Es la máxima organización de procesos electorales, básicamente. Y no solamente organiza procesos electorales como elecciones, también organiza referéndum. ¿Qué es un referéndum, profesor Luis? Es una consulta que hace el Estado al pueblo sobre alguna situación específica. También esos referéndums son organizados por OMPE y otras consultas populares como puede ser revocatoria. La revocatoria también es una solicitud que hace la ciudadanía para cambiar a una autoridad que no está haciendo, ejerciendo bien su función, para lo cual ha sido elegida. Puede ser para cambiar a un alcalde o a un regidor. ¿Ya? Entonces, ¿quién organiza los procesos electorales? Es OMPE. Y quien los ejecuta también. La máxima autoridad dentro de la OMPE va a ser nombrada por quién, profesor, por la Junta Nacional de Justicia. Este ente estatal se encarga de nombrar a la máxima autoridad, según lo señala la Constitución Política y la Ley Orgánica. Un dato importante, ¿eh? Toda institución electoral, sea la OMPE, sea la RENIEC, o sea el Jurado Nacional de Elecciones, muy aparte que se fundamenta en la Constitución Política, que es la norma suprema del Perú, muy aparte de eso, también cada uno de ellos cuenta con su propia ley orgánica. No te vayas a olvidar, ¿ah? Cada una de estas instituciones u organismos electorales tiene su propia ley orgánica. Y la ley orgánica es como decir su propio reglamento. Y en esa ley orgánica justamente se estipula que el jefe de la OMPE va a ser nombrado por la Junta Nacional de Justicia para un periodo de ¿cuánto? De 4 años. ¿Ya? Es un cargo muy importante. ¿Por qué, profesor? Porque vamos a ver que si en alguna de las funciones hay algún error o hay alguna acusación, esto puede generar que no se logre el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo principal de la OMPE está ligado a la función esencial, ¿ya? Si yo te pregunto, por ejemplo, en una evidencia o en el examen bimestral, ¿cuál es el objetivo o la función esencial de la OMPE? Acá tú me vas a dar tu respuesta. Muy bien, vamos a pedir a un voluntario o voluntaria para que nos lea las funciones de la OMPE, cualquiera que levante la manito. Muy bien, tenemos ya un participante, Coveñas, te escuchamos, por favor, fuerte. Funciones. Elabora todo el material electoral necesario para que se lleve a cabo cualquier proceso. Diseña y ejecuta programas de capacitación dirigidos a los miembros de mesa y ciudadanía en general.
Obtiene los resultados de los procesos electorales a su cargo y los remite a los jurados electorales. Recibe la solicitud y verifica los requisitos para la revocatoria de autoridades municipales y regionales. Y remite las solicitudes al GNE. Emite la constancia de verificación de firmas de la lista de adherentes para la inscripción de los partidos políticos. Brinda desde el inicio del escrutinio permanente información sobre cómputo en las mesas de sufragio. Realiza la inscripción de candidatos y verificar los requisitos legales para la participación de organizaciones e instituciones en procesos electorales. Muy bien, Coveñas, excelente. Vamos a seguir entonces por acá. Profesor, la Oficina Nacional de Procesos Electorales presenta las siguientes funciones, pero no te debes olvidar que de todas ellas, la más importante es la función esencial, que vendría a ser incluso como un objetivo, ¿no? Como la meta que tiene la OMP, ¿ya? La meta. ¿Y cuál es este objetivo o esta meta? Bueno, velar. ¿Qué es velar, profesor? Supervisar, ¿no, profesor? Que la expresión popular sea pues libre y fiel. ¿Qué significa eso? Que en un proceso electoral las personas puedan verdaderamente expresar su opinión, su decisión, simplemente su idea de manera, profesor, libre y sin ninguna coerción. Y que esa expresión se mantenga tal y como ellos la han dado, ¿no? Imagínate que cuando hay elecciones, la OMP tiene que organizar todo a nivel nacional. Y en aquellos pueblitos donde, por ejemplo, no hay carreteras, no hay caminos, hasta esos pueblitos tiene que llegar la OMP, ¿ah? ¿Por qué? Porque ahí también viven peruanos, sea la sierra y la selva. Y la opinión de esos peruanos proceso electoral. Entonces, por eso ahí radica la importancia. La importancia no radica en otra cosa, profesor, sino la importancia está básicamente en hacer que la opinión o la expresión de los peruanos llegue pues a ser tomada en cuenta. Y a partir de esa función esencial, podemos también nosotros conocer las funciones específicas. Por ejemplo, su compañero Coveñas nos ha leído la OMP se encarga de elaborar, preparar, ¿qué cosa? El material electoral, ¿no? Profesor, ¿y qué es el material electoral? Es lo que se necesita para llevar a cabo un proceso electoral. Ejemplo lo tenemos acá, a continuación. Mira, por ejemplo, cuando hay un proceso electoral, se necesita una ánfora, ¿no? Donde se va a insertar la cédula. Se necesita también una cédula de sufragio. Ya, eso de ahí se llama material electoral. ¿Y eso quién lo organiza? La OMP, ¿no? Entonces, cuando tú tengas 18 añitos y ya seas un ciudadano y vayas a elegir a tus representantes, vas a ir a un local de votación o de sufragio, puede ser un colegio o puede ser cualquier otra institución, una universidad, y te van a dar tu material electoral. Y ahí se te va a venir a la mente, a ver, ¿quién tenía el material electoral? ¿Quién lo elaboraba, organizaba? La OMP, ¿ya? No la RENIEC, no el jurado, ¿va? Sino la OMP. Pero también tiene otra función. La OMP se encarga de diseñar y ejecutar programas de capacitación. ¿Qué significa eso? Recuerda que cuando hay un proceso electoral, se necesitan y se requieren miembros de mesa. Miembro de mesa que sea el titular y los suplentes. Y estos miembros de mesa tienen que estar muy bien capacitados, ¿no? Imagínate que llegue el día de las elecciones y los miembros de mesa no saben cómo van a armar una mesa de sufragio, no saben cómo va a ir el padrón, no saben dónde va a ir la cédula, no saben qué logo o sticker le van a poner en el DNI, no saben absolutamente nada, ¿ya? Y es normal, ¿no? Porque las elecciones para presidente son cada 5 años, por ejemplo, y en ese tiempo muchas personas se podrían olvidar. Entonces hay que capacitarlos. ¿Y quién se encarga de preparar esa capacitación? La OMP, ¿no? Justamente acá vamos a ver.
Ahí está. Capacitación a miembros de mesa, por ejemplo, lo hace la OMPE. Así que si tu papá o tu mamá o tú en un momento sales elegido como miembro de mesa, quien se va a encargar de capacitarte va a ser justamente este organismo, ¿no? La OMPE. Muy bien, pero no solamente es preparar el material electoral, no solamente es capacitar, ¿ah? También tiene otra función. Por ejemplo, obtiene los resultados de los procesos electorales. ¿Qué significa eso, profesor? Cuando se produce un proceso electoral como una elección, se tiene que contabilizar, ¿no? Cuánto han sacado los candidatos para que se pueda decidir quién va a ser el nuevo presidente o el nuevo alcalde. Ya, ¿quién crees que se encarga de contar? No lo va a contar ni el policía ni el soldado, ¿ah? Quien se encarga de hacer el conteo son los miembros de la OMPE. Por eso que los miembros de la OMPE, dice acá, obtienen los resultados de los procesos electorales. Y una vez que obtienen estos resultados, los van a remitir a los jurados electorales. ¿Ya? A los jurados electorales que forman parte del JNE, ¿no? Que hemos visto en la clase pasada. Por eso que cuando tú ves alguna noticia, te aparece esto, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses eligió presidente entre Keiko y Castillo, ¿no? Pasaron a segunda vuelta. Entonces a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde salía un resultado que de repente ponía a Keiko como futura presidenta. Pero después de esperar unas horas apareció que el resultado se había movido. ¿Por qué? Porque recuerda que la OMPE va haciendo el conteo de las cédulas que llegan de diferentes partes del Perú. Si tú alguna vez has viajado a la selva, hay lugares de la selva que hay que llegar en canoas, en botes. Lo mismo pasa en la sierra. Y de todos esos lugares van llegando las cédulas de sufragio. No piense que solamente es de Lima, de Puente Piedra, de Ancón, de Zapayal, de Comas, ¿no? ¿Ah? Es de diferentes partes del Perú. Y se va haciendo un conteo, pues. ¿Quién hace el conteo? La OMPE. La OMPE va contando al 5%, al 10%, hasta que finalmente va a llegar al 100%, que ya es un resultado definitivo, ¿no? Y que ese resultado va a ser entregado al Jurado Nacional de Elecciones para que el Jurado Nacional se encargue de supervisar, fiscalizar y finalmente entregar la constancia y credencial a los ganadores, ¿no? Ahí está. Entonces, el trabajo de la OMPE no solamente es el tema de la organización, ¿ah? Sino también va por el tema de obtener los resultados, ¿no? Posteriormente emitidos a los jurados electorales. Ya está. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Se ha entendido, no se ha entendido? Levanta tu mano, pregunta, porque después yo dejo la evidencia y alguien me dice, profesor, no lo entendí, o no sé cómo se hace, profesor Luis. Entonces, por ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, Greco me dice que todo está perfecto. Ya. Entonces sigo. A ver, ¿nadie más? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna palabra que no entendió? Bueno, seguimos entonces, profesor Luis, si todo está claro. A ver, luego tenemos que otra de las funciones del Jurado Nacional es recibir la solicitud, dice acá, recibe la solicitud y verifica los requisitos para la revocatoria de autoridades municipales y regionales, ¿no? Claro, por ejemplo, imaginemos que todos vivimos en Puente Piedra y que el alcalde de Puente Piedra constantemente se embriaga en plena pandemia del COVID, para en una discoteca de Puente Piedra embriagándose y no se preocupa por la seguridad de los vecinos. Entonces de repente uno de nosotros dice, ¿saben qué? Hay que sacar al alcalde. Ya, esa acción de sacar al alcalde se llama revocatoria y sí se puede dar.
pero para revocar a una autoridad hay que cumplir algunos requisitos, empezando por presentar una solicitud. ¿A dónde va a ir esa solicitud? A la OMPE. La OMPE va a recibir la solicitud y también va a verificar todos los requisitos que has presentado para poder desarrollar la revocatoria. Y una vez que la OMPE ha verificado esos requisitos, lo va a enviar al Jurado Nacional para que se inicie el proceso de revocatoria, ¿no? Eso entonces también es una función. Justamente aparece acá. Ahí está justamente solicitud para revocatoria de autoridades, ¿no? Entonces, profesor, la revocatoria es un proceso por el cual se busca sacar de su cargo al alcalde o alguna autoridad regional o municipal que no está desempeñando su función de acorde a lo que emana o estipula la ley. Claro, imaginen un alcalde que todos los días para embriagándose, que para en una discoteca, mientras el distrito de Puente Piedra está sumido en la pandemia y la gente fallece. Claramente no está haciendo bien su función. Entonces hay que sacarlo, pues. Y ahí están los requisitos que se deben presentar todos ellos ante la OMPE, ¿no? Y luego de la OMPE se va a enviar al Jurado Nacional y también a la RENIC. Mira, por ejemplo, entre los requisitos está que te piden firmas, ¿no? Un máximo de 400,000 firmas, pero esas firmas van a ser verificadas por la RENIC para ver si son verdaderas, ¿no? Y una vez que los requisitos han sido verificados, van a ser enviados al Jurado Nacional para que el Jurado Nacional convoque a esta consulta de revocatoria. Ahí está otra función de la OMPE entonces, ¿no? Recuerda, recibe la solicitud y verifica que estos requisitos sean correctos. Muy bien, aprovechando justamente que verifica los requisitos, la OMPE también va a emitir una constancia de verificación, ¿no? Pero esta constancia de verificación, ¿para qué es, profesor? Para inscribir un partido político. Imagínate que de repente alguien de acá en algún momento quiere ser presidente del Perú. Profesor Luis, yo quiero ser presidente del Perú. Ya, muy bien, puedes hacerlo, no estás en tu derecho. Pero para ser presidente tienes que empezar a formar un partido político. Y para formar un partido político tienes que elegir un símbolo, un nombre y también tienes que tener el apoyo popular. Y el apoyo popular se refleja en las firmas. Vas a tener que salir a recolectar firmas de la población, a contarles tu proyecto político, qué es lo que tú quieres hacer para llegar a ser presidente, y una vez que le cuentas tu proyecto político, vas a recibir firmas de apoyo de la población. Solamente con esas firmas tú podrás inscribir tu partido político. ¿Dónde lo vas a inscribir? En la OMPE. ¿Ya? En la OMPE vas a inscribir tu partido político. Bueno, profesor, muy aparte de eso también la OMPE se encarga que desde el inicio de la elección, desde el inicio del escrutinio, está constantemente informando sobre las mesas de sufragio. ¿Qué significa, profesor? Informar sobre el cómputo. Está informando cómo va el proceso electoral, ¿no? Se informa, da reportes, da un reporte a las 11 de la mañana, la población está yendo a votar, las mesas están cumpliendo, las mesas se han instalado, de repente son las 9 de la mañana y hay una cola en el colegio Jorge Basadre inmensa. ¿Por qué? Porque la mesa de sufragio todavía no se ha instalado. De repente a tu mamá le tocaba ser miembro de mesa y tu mamá no fue, pues, no le dio importancia, no, ¿qué voy a ir yo? Y por culpa de tu mamá, la mesa no se ha instalado. Entonces, ¿y eso quién lo verifica? La OMPE. ¿No? La OMPE verifica que la mesa se ha instalado, que las elecciones se llevan con normalidad y todo eso. Otra función de la OMPE, por ejemplo, es la de inscribir a los candidatos, ¿no? Por ejemplo, profesor, el señor Castillo, que hoy día es presidente, antes que sea presidente fue un candidato. Y este candidato tuvo que presentar algunos requisitos. Esos requisitos también son verificados por la OMPE. Y de esa manera, una vez que ha sido verificado, puede participar en un proceso electoral. ¿Qué se verifica, profesor? Por ejemplo, se verifica que su DNI verdaderamente es legal, no está vencido, que ha nacido verdaderamente en el Perú,
que verdaderamente tiene los nombres que se mencionan, que tiene la edad que se menciona, que tiene o vive en el lugar que dice su DNI, todo eso es verificado por la OMPE. De repente imagínate que sea una persona que tiene denuncia, o que de repente tiene una orden de captura de otro país, o que de repente está utilizando un nombre falso, todo eso lo verifica la OMPE. O que no tenga la edad que se requiera, que no tenga 35 años, no tiene 25 años. Todo eso es verificación de la OMPE. Muy bien, hasta acá, pregunta, ¿se ha entendido? ¿Todo está claro? ¿O hay alguna duda de repente? ¿Algún comentario por ahí? Manito levantada, algo que no se entendió, se entendió todo, todo está ok, podemos seguir. Muy bien, Greco. ¿Alguien por ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo se ha entendido? ¿No se ha entendido algo? Todo claro, profesor. Muy bien, Greco Julián, todo claro. Ahí está, perfecto. Muy bien, Hernández, también en el chat, todo claro. Seguimos. Bueno, esto ya está explicado, vamos a ver acá. Entonces, todas las funciones que hemos explicado y que ustedes han leído se pueden resumir en estas palabras que son claves. Bueno, un voluntario más para que lea este esquema, cualquiera, por favor. Manito levantada. O en el chat. Muy bien, Liliana, te escuchamos. Fuerte, por favor, lee el esquema. ¿Cuáles son las principales funciones de OMPE? Los procesos electorales, referéndums y consultas populares. Organiza, planifica y ejecuta. La actividad económica financiera de las organizaciones políticas. Controla y verifica. Muy bien, Liliana. Profesor, las principales funciones de la OMPE lo podemos resumir en 3 palabras. En la palabra organización, planificación y ejecución. Recuerda, la OMPE organiza un proceso electoral, organiza un referéndum, planifica una consulta. ¿Cómo lo organiza? Bueno, para eso hace convocatorias para, profesor, contar con técnicos, con estudiantes, con gente capacitada para que pueda llevar a cabo esta organización. Recuerda que no es fácil, ¿ah? Hablamos de un proceso electoral que incluye a todo el Perú e incluso en el mundo, porque también los peruanos que están en el extranjero también participan y también se espera la llegada de esas cédulas que provienen del extranjero. Entonces, la organización, planificación y ejecución está a cargo de la OMPE. Y también la OMPE controla y verifica qué cosa, la actividad económica financiera de las organizaciones políticas. Por ejemplo, si tú quieres participar en una elección, la OMPE va a verificar y va a controlar si el dinero que se está utilizando en tu partido político es un dinero legal. Imagínate que alguien quiera participar en elecciones y el dinero que se utiliza para hacer polos, para hacer propaganda, proviene del narcotráfico, o proviene de la delincuencia, o proviene del crimen organizado. ¿Te imaginas? Sería como que los delincuentes tendrían, profesor, el apoyo político en el Perú. Entonces, para evitar esos inconvenientes, la OMPE también controla y verifica la actividad económica, para que el dinero que provenga o que esté, profesor, sustentando las organizaciones políticas sea un dinero legal, ¿no? Esa es la función de la OMPE. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna interrogante? ¿Ninguna pregunta, ninguna duda? Bueno, si no hay ninguna pregunta o ninguna duda, nos estaremos quedando el día de hoy en esta lámina. Cuídate mucho, buenas tardes.